Bueno, hola a todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bueno, vamos hoy a compartir nuestra célula de esta manera, por video, por YouTube, para después en la célula, el jueves a las 6:30, cuando nos conectemos, podamos todos participar, ¿sí? Y no estar quizás haciendo un monólogo, ¿no? Donde uno habla solo y da una palabra solo, sino que la idea es que cada uno de ustedes pueda participar, preguntar si tiene alguna duda, preguntar quizá algo que no entendieron o si Dios les habló algo, si aprendieron algo nuevo, algo que no sabían. La idea es que cada uno de ustedes pueda también participar, ¿sí? Así que bueno, esperamos que sea bendición, que sea de bendición. Bueno, lo que íbamos a compartir se llama, le puse de título, ¿no? Liberación y guerra espiritual. Esto es algo muy importante que nosotros como cristianos podamos comprenderlo, ¿no? Que se nos revele al pensamiento, que se nos revele a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque existe un mundo espiritual. Creo que todos nosotros hace un tiempo ya que estamos en el camino de Dios y sabemos que este mundo espiritual, como le podemos decir para describir, es un mundo espiritual que existe y que se manifiesta de diferentes maneras, ¿sí? Que se manifiesta quizá en la economía, que se manifiesta en la salud, que se manifiesta en la familia. Algunos quizá hasta otro extremo donde escuchan ruido, donde se mueven las cosas de la casa. Y existe ese mundo espiritual en el que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la autoridad. Amén. Y eso es lo que hoy vamos a estar hablando. También para poder seguir el hilo de lo que venimos hablando en las otras células. Hablamos de pelear la buena batalla de la fe. Nadia compartió el jueves pasado sobre cuál es tu gigante. Y todo esto tiene que ver con la oración, tiene que ver con la intercesión, tiene que ver con el no dejar de orar, no dejar de clamar por lo que estemos viviendo, por lo que estemos pasando, ¿no? Acá, para empezar, en San Mateo, capítulo 16 y versículo 18, San Mateo capítulo 16, versículo 18, se los leo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Bueno, las puertas del Hades habla de las puertas del infierno. El Hades es el infierno en realidad, ¿no? Y hay una historia, esta historia, mejor dicho, la que lo que les leí recién, habla de Jesús llevando a sus discípulos a una ciudad que se llamaba Cesarea. Esa ciudad era considerada la más pecadora de todo Israel. En esa ciudad había un templo que había sido construido por diferentes dioses, ¿no? Mejor dicho, por personas que adoraban muchos dioses y que, bueno, era un lugar satánico, era un lugar donde se adoraba a Satanás. Entonces, en ese lugar los judíos, en Cesarea, ¿no? Los judíos decían que ahí estaba el trono de Satanás. Por eso la tenían como la ciudad más pecadora de todo Israel, ¿no? Y por eso Jesús lleva a sus discípulos a ese lugar, para que ellos visualicen el lugar en el que iban a estar haciendo esa guerra espiritual, donde iban a predicar la palabra, donde iban a sanar enfermos, donde iban a hablar de Jesús. Entonces Jesús los lleva a ese lugar para que visualicen el lugar de la batalla. Ellos tenían que visualizar el lugar de la batalla y saber a qué se estaban enfrentando. Por eso Jesús los lleva a ese lugar. Y las puertas del Hades justamente eran las puertas de Cesarea, de esta ciudad que te estaba comentando recién. Entonces, los discípulos estaban visualizando el lugar de la batalla, ¿sí? Y Jesús les estaba enseñando la autoridad que ellos tenían como iglesia. Les dice, ¿no? Le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, amén. Aunque el templo, el edificio esté cerrado para que todos nosotros podamos ir, la iglesia somos cada uno de nosotros a donde estamos. ¿Sí? La iglesia es nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que nosotros somos el templo, que nosotros somos la iglesia caminando, podríamos decir, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esta enseñanza? Que el infierno no va a poder resistir a la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas se usaban como defensa, ¿sí? En ese tiempo las ciudades estaban rodeadas por muros, puertas gigantes, bueno, lo hemos visto en las películas, y esas puertas se usaban como defensa para proteger al pueblo, ¿no? Obviamente, ¿de quién? De los enemigos, de los que querían venir a conquistar o los que querían venir a destruirlo todo. Entonces lo que está diciendo Jesús cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo que está diciendo es que las puertas que el diablo pone no van a poder soportar a la iglesia, no van a poder resistir a la iglesia, van a caer delante de nosotros, podríamos decir. Pero para esto es muy importante entender una cosa. Lo que dice el texto anteriormente en Mateo 16, del verso 13 al 17, dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para nosotros poder tener esa autoridad espiritual, ¿sí?, de la que Jesús nos está hablando, de que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, es muy importante tener la revelación de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque esa es la clave para poder ejercer la autoridad sobre el mundo espiritual. Es muy importante poder tener la revelación, porque si no, seríamos los mendigos que solamente andamos pidiendo ayuda o pidiendo todo el tiempo. ¿Me explico? No es que está mal pedir, está muy bien pedir, porque Jesús mismo dice: pedid y se os dará, pero hay momentos en la vida donde hay que hacer guerra espiritual, donde hay que empezar a orar. ¿Por qué? Porque el diablo está queriéndose meter, el diablo está queriendo perturbar, el diablo está queriendo oprimir. Entonces lo que nosotros hacemos es la guerra, esa guerra espiritual de la que te vengo hablando, ¿no? De la que veníamos hablando en las células pasadas también. Cristo quiere decir que es el ungido, y Jesús había sido ungido para salvarnos, para liberarnos, para sanarnos. Jesús había sido ungido por eso. Y hay una palabra que me acordaba cuando pensaba en esto, que está en San Lucas, del verso 10, San Lucas 10, del verso 18 al 19. San Lucas 10, del 18 al 19, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Acá Jesús nos está dando una promesa de que nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, ¿sí? Y esto es inevitable que yo te pregunte: ¿cómo estás vos? ¿Cómo te encontrás vos económicamente? ¿Cómo te encontrás vos emocionalmente? ¿Cómo te encontrás vos de autoestima? ¿Cómo te encontrás vos espiritualmente? Es inevitable que yo te pregunte. ¿Para qué? Para que vos puedas pensar, ¿sí? Porque si vos te encontrás mal, un ejemplo, ¿no? No tenés trabajo, estás mal económicamente, y vos estás buscando y repartís currículum y te anotás en internet y pensás en qué podés vender, qué podés hacer, y no sale nada, y quizá hay algo espiritual que lo está trabando, y que hay que orar y que hay que ayunar, ¿sí? También quería compartirles esta palabra porque, bueno, justamente esta semana estamos ayunando y orando por la familia de la iglesia, ¿no? Y la otra pregunta que te hago es: ¿qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Hay vicios? ¿Hay violencia? ¿Hay discusiones? ¿Hay todo el tiempo? ¿O hay idolatría? ¿O hay división? ¿Qué es lo que está pasando en tu familia?
que vos te das cuenta que algo no anda bien, vos te das cuenta que hay que empezar a orar, que hay que empezar a ayunar, que ya no alcanza, que ya no se está solucionando pidiéndole a Dios solamente, sino que hay que empezar a decirle al diablo que se vaya en el nombre de Jesús. Jesús mismo, ¿no?, echaba fuera a los demonios porque Él les autorizaba que salgan fuera de los cuerpos. No lo vemos a Jesús, no lo vemos a Jesús pidiéndole a Dios, Dios, sacale el demonio a esta persona. Lo que vemos en la Biblia es que Jesús tiene la autoridad en el mundo espiritual y ejerce la autoridad en el mundo espiritual y le dice al diablo que salga de los cuerpos, le dice al diablo que salga de las vidas, ¿no? Y si vos en tu familia estás viendo que hay violencia, estás viendo que hay discusiones, que hay maltrato, el padre con los hijos, entre hermanos, y hay ese tipo de cosas, lo que nosotros tenemos que hacer automáticamente no es entrar en la discusión para hacer justicia por mano propia. Lo que nosotros tenemos que hacer automáticamente es ejercer esta autoridad. No decirle al demonio, no decirle directamente a la persona, porque la persona quizás no sabe que está endemoniada, ¿no? Pero sí orar, sí hacer guerra espiritual. Es muy, muy importante que nosotros podamos tener esta revelación. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a hacer, si queremos entrar en la discusión, es generar más discusión, ¿no? Y lo que nosotros queremos es solucionar el problema. Entonces, para poder solucionar el problema que pueda llegar a ver en la familia, hay que orar, hay que hacer guerra espiritual. Si hay miseria en la familia, espíritu de miseria, soltás mi familia, te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Si hay violencia, discusiones, pelea, espíritus de pelea, de violencia, se van de mi familia, se van en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad, se van en el nombre de Jesús. Amén. La idea es poder ejercer la guerra espiritual, poder empezar a practicar esta guerra espiritual, que hay testimonio de personas que estaban mal quizá económicamente y empezaron a orar de esta manera, a ayunar de esta manera, y Dios transformó esa familia. Amén. Dios transformó, bueno, sin ir más lejos es mi caso, ¿no? Mi hermano se entregó al Señor, él me hablaba de Dios a mí, yo no quería saber nada con ir a la iglesia, no quería saber nada con Dios, porque yo creía en Dios a mi manera, y yo estaba cada vez peor, me drogaba cada vez más, hacía las cosas cada vez más mal que antes, hasta que un día toqué fondo y se me abrieron los ojos. Claro, eso ¿qué fue que se me abrieron los ojos? Fue que mi hermano, con su líder y la célula, estaban orando por mí para que ya no esté más ciego. Hay gente que le pasa, que tiene a su hijo en las adicciones y le habla y no entiende, y por qué no entendés, si te estás matando, ¿no? Y no lo entiende, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque hay un velo espiritual que Satanás, el diablo, le puso en los ojos para que no vea. Hay gente que le pasa, le habla y no entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenés que hablar más, tenés que encerrarte y empezar a orar. Empezar a hacer guerra espiritual y empezar a orar, y vas a ver que Dios te va a sorprender. Una de las historias que está en la Biblia es la historia de Esther. Yo les invito a que puedan leer el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5. Bueno, esta historia, quizá alguno de ustedes las conoce, es la historia de una mujer, ¿sí?, que había sido adoptada por su primo, la crió, y después se conoció al rey y fue la reina de Israel. Esther fue la reina de Israel, ¿no? Resulta que el rey quería por decreto matar a todos los judíos, ¿sí? Quería matar a todos los judíos. Cuando se enteran, Esther, que era judía, y su primo, ellos empezaron a orar, ellos decretaron, mejor dicho, un ayuno y oración para que este decreto de muerte no se cumpliera sobre los judíos, ¿no? Lo que tenía que hacer Esther era presentarse delante del rey para pedirle que por favor no mate a los judíos. Esto era algo muy difícil, ¿sí?, porque prácticamente había un decreto y se iba a cumplir. Sin embargo, ellos ayunaron y oraron, no comieron nada, ni tomaron ninguna bebida, nada, durante 3 días. La reina Esther entra al lugar a donde estaba el rey, sin autorización, pero el rey tuvo misericordia y dice que extendió el cetro hacia donde estaba Esther,
Y Esther se acercó y tocó el cetro. Y ahí Esther le empezó a hablar sobre esta situación de que no mate a los judíos. El rey dice, bueno, no voy a matar a los judíos. Y así, yo se lo conté así sencillo porque es una historia un poco larga, ¿sí? Son 3 capítulos. Y la consecuencia de haber ayunado y orado, que es una guerra espiritual, fue que Dios respaldó a Esther y tuvo gracia, tuvo favor delante del rey. ¿Para qué? Para que perdone a los judíos, para que no mate, mejor dicho, a ninguno de los judíos. Así que esta enseñanza lo que nos está revelando y mostrando la importancia de orar y ayunar por tu familia, por los vecinos, incluso por la gente en el barrio, ¿no? A veces vivimos en barrios donde hay drogas, donde hay pibes y pibas en la esquina, emborrachándose, drogándose. Y eso es una muy buena herramienta para que nosotros podamos orar y ayunar por esas personas. Amén. Igualmente en esta semana estamos orando y ayunando por las familias de la iglesia. Hay familias de la iglesia que están en un momento difícil económicamente. Y la idea es poder ayunar y orar para que Dios esté acompañándoles y sustentándoles. Amén. Así que bueno, la pregunta final que te hago es, ¿cuál es el motivo por el que vos tenés que estar ayunando, por el que vos tenés que estar orando? ¿Cuál es ese motivo que quizá venís hace tiempo pensándolo y no se soluciona, no se resuelve? ¿Cuál es ese motivo para que vos empieces a hacer una guerra espiritual, para que vos empieces a orar, para que vos empieces a tomar la autoridad que Dios te dio? ¿Sí? Tomar la autoridad que Dios te dio. Como Jesús nos dijo, les doy autoridad para que ustedes pisoteen serpientes, escorpiones y nada les va a hacer daño. ¿Sí? Los discípulos eran seguidores de Jesús, igual que nosotros, con dificultades, algunos con debilidades. Sin embargo, ellos fueron siendo transformados, ¿sí? Fueron cambiando su manera de vivir, su manera de pensar para empezar a hacer lo que Dios les enseñaba. Y ellos empezaron a manifestar el poder de Dios a donde estaban. Así que esta es la célula para el jueves. Tenemos a que después en la célula podamos participar, puedas compartir si hay algo que vos sentiste de parte de Dios, que te animes y lo compartas. Si hay algo que vos quieras contar, que también te animes y lo compartas. Así que bueno, Dios los bendiga. Y bueno, nos vemos en la célula.